en lo que logramos que los compañeros se sumen. Vamos a resolver, como siempre, dudas o problemas que tengan, si son tan amables. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran platicar? Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a comenzar nuestra clase. Solo vamos a esperar unos minutillos. ¿Me escuchan? Disculpen, ¿sí? Sí, buenas noches, licenciada, mucho gusto. Gracias, Luis Fernando. Miren, ya casi se nos está yendo el semestre, ya solo nos queda mayo y ya los exámenes finales y ya terminó el primer semestre. Gracias a Dios. Así es, licenciada, rápido, Bueno. la verdad yo sentí que rápido se está pasando Sí, este se pasa tiempo. rápido, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, Sí, ahí vamos y sin mayor problema, por la bendita gracia de Dios. así es, licenciada. Dice que sí, la mayoría de compañeros está estudiando para el examen. Sí, yo lo sé, pero yo tengo una nota de la coordinación donde me obliga a que doy clases. Entonces, yo los entiendo, pero no puedo hacer nada, compañeros, porque les voy a leer aquí la nota, hasta con mi nombre me la mandaron. Espérenme. Vamos a ver, aquí está, miren. Vamos a ver aquí, espérenme. Aquí teníamos la nota, ¿sí? Donde dicen que, vamos a ver, el semestre pasado me lo pasaron y tengo que cumplir. Yo entiendo que nosotros también vamos, pero no hay para dónde, así que disculpen y vamos a hacer lo que hicimos en la otra sección. Nos vamos a apurar para dejarlo por lo menos 45 minutos. Vamos a terminar la clase y entonces para que ustedes ya puedan ponerse a estudiar. Yo entiendo eso y discúlpenme, pero aquí tenemos que cumplir con las disposiciones de la facultad. Entonces, nos vamos a ir a ver, hablar un poquito del gasto público. Ustedes se recuerdan que nosotros venimos hablando en estos días de lo que es el gasto público. Venimos hablando prácticamente de uno de los rublos que están incluidos dentro del presupuesto, porque cuando nosotros, o sea que esta es un tema que está íntimamente relacionado con el presupuesto. Porque si ustedes se recuerdan, el presupuesto público tiene dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas dos grandes partidas? Los ingresos y los gastos. Entonces, lógicamente, nosotros no nos podemos separar de la figura del presupuesto, porque uno de los componentes del presupuesto público precisamente son los gastos. Como se ha dicho muchas veces, todos los autores lo han dicho, tenemos que tener claridad en esto y que los gastos no se calculan en función de los ingresos. No hay prioridad en los gastos sobre los ingresos, sino que aquí es lo que quieren los estados modernos, lo que quiere el país, con variables económicas en función de objetivos y fines económicos que pueden ser sociales y políticos. Y así es como logra finalmente el Estado hacer el presupuesto. Si nosotros nos regresamos para tener bien claro ese concepto de gasto público, nosotros tenemos que decir que el conocido tratadista Giuliani von Rusch, que es de origen argentino, ya lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a repetir para que lo tengamos claro, sostiene que el gasto público es toda erogación de dinero que incide sobre las finanzas del Estado y que se destina al cumplimiento de fines administrativos o económicos y sociales.
También tenemos que tomar en cuenta lo que dice Ahumada. Ahumada define el gasto público diciendo que es una erogación monetaria realizada por autoridad competente. Y aquí le agrega algo que es sumamente importante para nosotros y es que tiene una autorización legal. Si ustedes se recuerdan, el presupuesto público, cuando es aprobado por el Congreso de la República, se convierte en una ley y lógicamente esa es la autorización legal y está destinado a fines del desarrollo nacional que nosotros debemos de considerarlo y llamarlo como un interés colectivo. Si nosotros queremos ubicar bien a los gastos públicos, tenemos que decir que son los gastos o desembolsos autorizados por el Estado y que se van a realizar o se van a efectuar en razón de lo consignado en el presupuesto público. Lógicamente hay varias causas y las causas del aumento del gasto público pueden ser causas aparentes y causas reales. ¿Cuáles son las aparentes? En primer lugar, tenemos claro que está la variación del valor de la moneda y eso lo sabemos nosotros. Nuestra moneda, hoy en la mañana, por ejemplo, el anuncio del Banco de Guatemala era que se subía en un 5% la tasa líder. ¿Eso qué va a generar? Eso es una depreciación en los signos monetarios. Y si nosotros vemos, es constante. Si nosotros vemos, por ejemplo, en lo que pagamos por $1, ya casi llegamos a 7.80. Entonces, los efectos son experimentados por todos los países. No es que solo a Guatemala le pase, no, también le pasa a países con economía más sana y economía que está en constante expansión, aunque naturalmente con una intensidad variable. Aquí también tenemos que saber que la otra causa aparente del aumento de los gastos públicos es la evolución producida en las reglas presupuestarias, que se dieron al modificar la forma de las erogaciones. Permítanme un momentito. Bueno, entonces, como les digo, la evolución se dio en las reglas presupuestarias y se dio al modificar la forma de computar las erogaciones. La otra causa aparente es que debe de haber una distinción entre lo que es un crecimiento absoluto y un crecimiento relativo de los gastos, ya que no es lo mismo. No asumen igual significación económica ante transformaciones territoriales que se dan. Dice el autor, transformaciones operadas. También habla de un aumento de la población y el desarrollo de la producción y de la renta nacional. Si bien las cifras absolutas nos manifiestan un aumento, nos aumentan un aparente, su incidencia real es menor por el desarrollo de los factores enunciados. Ahora también hay, digamos, esas son las razones aparentes, pero hay razones reales. ¿Y cuáles son esas? Una de esas, los gastos militares. Y no piensen ustedes en guerras. Nosotros no estamos en guerra. No aguantamos una guerra. Sino pensemos en el equipamiento de los ejércitos modernos. Equipar ejércitos modernos exige la inversión de sumas extraordinarias, cuya magnitud se ve incrementada por la situación internacional y el progreso tecnológico. Permítanme que Willy me está llamando, no sé qué quiere. Permítanme un momentito.
Entonces, este factor sí lo tenemos que tener claro, claro. No estamos pensando en las guerras. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. También la otra causa real es la expansión de la actividad del Estado. Ustedes miran que la actividad del Estado es ahora muy grande y muy diversa. No solo porque tiene nuevas actividades, sino que las actividades las debe de asumir en razón de los modernos conceptos en materia social y económica, sino que también hay expansión en las funciones tradicionales. ¿Cuáles son esa expansión? ¿Qué de más se le ha sumado al Estado? En primer lugar, hay nuevas actividades, por si permítanme un momentito. ¿Aló? ¿Qué pasó? Pero mire, Willy, perdone, pero yo ya comencé la clase. Yo vi el laga. Entonces, la interesada es ella. Entonces, mire, yo voy a terminar de dar la clase ahorita, pero solo una persona es la que me ha pedido extemporáneo a mí. No, dígale, mire, pues, ella está inscrita en la A y yo ya di clase en la A y no entró a la clase. Entonces, también, ¿qué hago? Yo ahorita no me voy a sacrificar por él. Yo estoy dando clases, Willy. No, yo estoy dando clases, yo estoy ahorita en eso. Va, entonces hágame un favor, dígale que disculpe, pero ella tiene clase en la A y yo esperaba que estuviera en la A para ponernos de acuerdo. Esa es la del Tribunal Supremo Electoral. Vaya, pues ahí nos vemos. Sí, adiós, Willy. Bueno, disculpen hoy. Entonces, les digo, hay nuevas actividades por servicios públicos. Luego, hay cargas de seguridad social y nuevas entidades para administrar estos aspectos. Hay realización de obras y trabajos públicos como un medio de prevenir o combatir circunstancias adversas a la coyuntura económica. Durante todo el tiempo de la pandemia, había mucha gente preocupada y decía que esto iba a ser una desaceleración, que los precios iban a subir. El Banco de Guatemala decía que no, pero ahorita vamos para arriba. Para las amas de casa, que no me dejarán mentir, que hacemos supermercado, todo está más caro y más chiquito. Entonces, esto va en un camino muy, muy fuerte de una gran depresión económica. Luego hay necesidades que tiene el Estado de crear nuevos servicios administrativos por exigencia del aumento de la renta privada. También hay organización de controles por expansión de negocios. También sucede lo contrario, menos negocios. Pero también hay una necesidad de amparar a los consumidores, los abusos que se están cometiendo. O sea, yo creo que hoy la Diaco tiene verdaderamente un trabajo muy intenso. Hay extraordinarios gastos de urbanización originados por surgimiento de nuevos núcleos de población en un crecimiento desmesurado de los existentes, tanto como vivienda, obra sanitaria y eléctrica. Los autores dicen gas, pero ese problema nosotros no lo tenemos porque el gas en muchos estados, en muchos países es proporcionado por el Estado, no nosotros compramos nuestro cilindro todavía. Luego tenemos que considerar que la otra causa es el aumento de los costos.
No me dejarán mentir ustedes que hay aumento de precios. Pero ese es un aumento no solo de Guatemala, sino es aumento internacional de toda clase de mercadería y servicios, gravado por la depreciación monetaria, que incide considerablemente en los presupuestos públicos. Y aquí tenemos que también ubicarnos un poquito en lo que es el progreso técnico que nos da, digamos, gastos desconocidos. Por ejemplo, el usar Internet para el Estado. ¿Qué significó? Significó comprar muchas licencias. Significó el poder proyectar nuevas instalaciones en estos organismos de Estado, como teléfonos, radios, automóviles, calefacción o refrigeración. ¿Y esto qué implica? Aumentar los costos. Y lo cuarto, que todos lo conocemos, la burocracia y la presión política. Yo les explicaba a ustedes y les decía que en un 85% el gasto del Estado ha aumentado. Y lo más difícil es que el trabajo que antes lo hacía una persona, ahora lo hacen 10, pero antes era de calidad y ahora no. Y esa burocracia es por presión política de grupos o sectores con influencia política. Un montón de gente que quiere hacer campaña política lo que busca es un empleo. Entonces aquí cambiamos un poquito porque el gasto público debe de tener lógicamente un interés colectivo, pero la burocracia y la presión política lo que tienden es satisfacer intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. Aquí tenemos que examinar lo que dice Domingo García Belaunde. Él es un profesor peruano que analiza muy bien este tema y él dice que hace algunas décadas se consideraba inconveniente el crecimiento de los gastos públicos, ya que significaba esto apropiarse de la hacienda clásica. Y decía, la hacienda clásica decía, ¿qué significa aumentar los gastos? Aumentar los gastos lo que significa es aumentar los impuestos. Y eso de aumentar los impuestos causa un grave problema en la sociedad en general. En la actualidad se acepta que ciertos gastos deben tener límites. ¿Y cuáles son? ¿Los de la mera administración o los gastos militares? Pero él agrega, este Domingo García Belaunde dice que el aumento o el crecimiento de los gastos públicos solo debe depender de la situación económica del país, ya que el tener gastos excesivos puede endeudar a las futuras generaciones. Lógicamente, si vamos a aumentar los gastos y vamos a necesitar dinero y no los conseguimos, o sea, y no aumentamos los impuestos, no tenemos donaciones, ¿qué es lo único que nos va a quedar? Lo único que nos va a quedar es hacer uso del crédito público que va a generar deuda pública. Muchas teorías implementadas por grandes estudiosos tratan de explicar el aumento del gasto público. Y ellos cuando explican el aumento del gasto público, lo explican bien claro de esta manera y dicen que entre las causas están la pérdida del valor de la moneda, el aumento de la riqueza, la compra de armas, los pagos de deuda pública y las pensiones de jubilaciones, entre otras. Tenemos que tener claro que el gasto público se sustenta,
tiene su objetivo, tiene su finalidad en la satisfacción de las necesidades de la población. Y esas necesidades son muchas y variadas. Y los recursos muchas veces son escasos. Y a ellos se le agrega un problema o un elemento más. Y ese problema o elemento más es el aumento de la población. Aquí volvemos a repetir eso, que lo tenemos que tener bien claro. Que las necesidades, dicen los estudiosos de esta materia, deben de responder a intereses colectivos o públicos, no a intereses particulares. Porque lógicamente, a intereses particulares, lo que debe tener relación son los gastos privados. Pero aquí debe pensarse en los gastos de la sociedad. ¿Cómo se clasifica el gasto público? Esto se clasifica en base a criterios. Y el primer criterio que nosotros tenemos y que tenemos que tomar en cuenta es el criterio administrativo. ¿Qué dice el criterio? ¿Cómo lo debemos de entender? Este criterio dice que los gastos públicos se agrupan según los órganos que realizan los gastos o las erogaciones y las funciones a que esas erogaciones se destinan. Entonces, se basan fundamentalmente en la estructura administrativa del Estado, agregado a la regulación legal en su accionar. Entonces, este criterio responde a la estructura del Estado, por ejemplo, instituciones, ministerios, organismos descentralizados o gobiernos locales. Hay otro criterio, y ese criterio es el criterio funcional, que se le conoce con el nombre de también criterio sectorial. ¿Qué es lo que nos dice este criterio? ¿Cómo lo tenemos que entender? Este criterio permite tener una visión más completa que el criterio administrativo y me permite agrupar los gastos a realizar por sectores. Aquí sería por ministerios: salud, educación, defensa, vivienda, agricultura, entre otras. Y sumado a esto, no se puede olvidar un criterio económico. ¿Qué dice ese criterio económico? Ese criterio económico lo que establece es una diferencia entre los gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Gastos de funcionamiento, que también reciben el nombre de gastos operativos, o gastos de capital, que son conocidos con el nombre de gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento o gastos operativos, ¿qué son? Son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Retribuyen bienes de consumo o prestación de servicios. ¿Cuáles pueden ser estos gastos de consumo? Esos gastos de consumo pueden ser conservar y reparar edificios. Miren ustedes cómo el conservar y reparar edificios puede hasta tener una incidencia en la muerte de las personas. Miren, por ejemplo, se desplomó el techo de una escuela preprimaria y había unos niños y la maestra. Ya se murió la primera niña. ¿Cómo el no tener adecuadamente estos gastos de consumo puede llevar hasta la muerte?
Las escuelas no se utilizaron durante 2 años. ¿Por qué no aprovecharon para arreglarlas? Porque no hay dinero. Y el dinero, ya saben ustedes, a dónde se fue a parar. Entonces, también renovación de bienes inmuebles. Si los bienes se dañan, hay que darles mantenimiento. No son para siempre. En la casa lo vemos. Digamos, con esos climas tan intensos, ¿qué es lo que podemos hacer? Redistribución de servicios como sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados. Ese pago de sueldos, salarios, casi es el 85% del presupuesto del Estado. Ahora, ¿cuáles son los gastos de capital o los gastos de inversión? Inversión. Son todos aquellos gastos del Estado, son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un aumento directo en el patrimonio del Estado. Son aquellos gastos que redistribuyen capital y contribuyen a aumentar el capital. Pueden ser pagos por adquisición de bienes de producción como maquinaria, equipo e inversiones en obras públicas de infraestructura, construcción de presas hidroeléctricas, construcción de viaductos, de carreteras, de puentes, etcétera, etcétera. También estas inversiones destinadas a la industria, como la siderurgia, la petroquímica, la fabricación de equipo pesado. Hay otra clasificación de ese criterio económico, que los divide en gastos de servicio y en gastos de transferencia. Los gastos de servicio son con contrapartida y los gastos de transferencia son sin contrapartida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los gastos son de servicio, yo adquiero algo. Esa es la contrapartida. Se gasta, pero se tiene algo a cambio. En cambio, los de transferencia son sin contrapartida. Se efectúan, pero ahí se quedan, no hay beneficio. En los gastos de servicio se cambia en dinero el gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. Y los gastos de transferencia no existe contravalor alguno. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. Hay otra clasificación clásica, y esa clasificación clásica es la que los divide en ordinarios y extraordinarios. En esta clasificación tenemos que poner énfasis o mucha atención en la regularidad de los gastos. Regularidad. ¿Lo hacemos siempre o lo hacemos de vez en cuando? ¿Los tenemos siempre o los tenemos de vez en cuando? Los gastos ordinarios son aquellos que se realizan todos los años. Y como se realizan todos los años, son indispensables, son ineludibles para el funcionamiento del Estado. Y como consecuencia, son esenciales para la subsistencia del Estado. Por ejemplo, sueldos, todos los años tiene que ir eso en el presupuesto. La conservación de los inmuebles. La conservación de los inmuebles. Aquí en este caso no se dio. Pagar la deuda pública, los retiros y pensiones, entre otras. Ahora, los gastos extraordinarios. Estos no van a ser siempre, no van a tener regularidad, sino que van a ser gastos destinados a satisfacer necesidades imprevistas.
eventuales, excepcionales, que no son repetidas con regularidad. ¿Cuáles son? Las que tienen que ver con la construcción de obras públicas, por eso dice atinentes a obras públicas, relacionadas a obras públicas, adquisición de inmuebles y adquisición de medicamentos. Y aquí les pongo un ejemplo. Este año ya no se compró vacunas. Este año ya no tuvieron muchos gastos los hospitales. Es más, no hay ni hospitales especializados para el COVID. Y aquí nosotros tenemos que poner mucha atención y mucho énfasis. El gasto es una herramienta de política fiscal que, como todo, si lo utilizamos bien, tiene beneficios. Un gasto público usado adecuadamente es una herramienta importante, es un instrumento importante y vital en ese manejo económico. Pero si al contrario se usa inadecuadamente, sin conocimiento, sin control, abusivamente, puede causar muchos perjuicios. Aquí vamos a ver una situación en la que concluye Domingo García Belaunde, que es un autor peruano. Él dice, cuando da la definición de gasto público, dice, debe de ser realizado por una entidad pública. Debe de tener sustento legal. Debe de consistir en erogación de la suma de dinero y debe de tener como fin una utilidad pública. ¿Dudas? Preguntas. ¿Dudas? Preguntas. Bueno. Para que vayan. Claro, licenciada. ¿Semana? Todo claro, licenciada. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Vayan a estudiar y continuamos el día martes con nuestras clases. ¿Dudas? Preguntas, comentarios para resolverlos antes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, vayan a estudiar un poquito. Llegamos a donde teníamos que llegar. El día martes finalizamos todo. Gracias, licenciada. Buenas noches. Cuida. Pasen feliz noche. Un abrazo a todos. Adiós.